Capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 3. Y dice así la palabra del Señor. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Levanta tu mano y di: yo soy un bendecido. Hoy vamos a hablar sobre el tema Abraham, el hombre del altar. Dios escoge a un hombre llamado Abraham de Ur de los Caldeos con el propósito de fundar una nación, lo que hoy conocemos como Israel. Cuando analizamos cada capítulo del libro de Génesis que habla sobre la vida de Abraham, si hay algo que es un común denominador en su vida, es que donde Abraham iba, él levantaba un altar para el Señor. La palabra altar en el hebreo significa lugar alto, lugar de matanza. Era un lugar alto donde se hacían sacrificios. Era un lugar de adoración. En todo altar había ofrenda, fuego, sacrificio, sangre y adoración. Eso es un altar. En el nuevo pacto, para la iglesia hoy, el altar ya no es un lugar, ya no es una estructura, sino que se relaciona con la oración ferviente y la adoración adecuada. El altar es el tiempo dedicado para buscar la presencia del Señor. Dígale a su vecino: llegó el momento de levantar un altar para Dios. Esta semana o hace varios domingos estuve predicando sobre Abraham y en medio de mi lectura me llamó la atención esto de los altares. Y encontré 5 veces que Abraham levantó un altar. Y me voy a referir a ellos. Y espero que tengan toda la paciencia para recibir lo que Dios me ha dado en esta tarde. En Génesis capítulo 12, versículo 7, dice así, después de aquel llamado tan claro que acabamos de leer, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, es decir, de tu familia, de la casa de tu padre, de la tierra, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, te engrandeceré, y serás de bendición. A los que te bendigan yo bendeciré, y al que te maldiga yo maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la Biblia me enseña, dice: y pasó Abraham por aquella tierra. Es decir, Abraham fue obediente, diga conmigo, obediente a ese llamado que Dios le estaba haciendo. Y dice la Biblia: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, diga conmigo Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y dice la Biblia: y edificó allí un altar para Jehová. Estoy leyendo el versículo 7 del capítulo 12. Entonces, estando en Siquem, Abraham levanta su primer altar a Dios. Siquem tiene un significado y es hombro. Y en ese lugar llamado el encinar de Moré dice que significa adivinador o maestro. Al parecer, en ese lugar donde Abraham levantó su primer altar,
Era un lugar donde los cananeos asistían para adorar a sus dioses, pero llegó Abraham y me imagino que limpió todo aquello de ídolos, de imágenes y de todas aquellas cosas, y comenzó a levantar un altar de piedras muy alto y dijo: este altar es para el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Así que ese fue su primer altar. Ese altar le vamos a poner un nombre. Se llama el altar de la promesa. Cada uno de ustedes que ha venido a este lugar tiene promesas para su vida. Solamente en la Biblia hay cerca de 7,000 promesas a vuestra disposición. Pero sé también que Dios ha agarrado alguna de ellas y te ha hablado de manera personal y te ha dicho: esto voy a hacer contigo. Es lo mismo que hizo con Abraham: sal de aquí, sal de esta tierra, sal de tu parentela, y yo te voy a bendecir y haré de ti una nación grande. Cuando Abraham escucha esa promesa, Abraham levanta un altar, el altar de la promesa. Algo meditaba yo esta semana. En algunos lugares donde voy, yo no soy profeta, soy un humilde pastor, aunque a veces no tan humilde. Y Dios me ha dado palabra para la gente. Pasan los meses, los años, y vuelvo a encontrarme con aquellas personas y les digo: oye, ¿cómo va la palabra que yo te di aquel día? Y les veo la cara desorbitada, la mirada así perdida, y dice: ¿cuál? Yo nunca olvido una palabra que doy a alguien, pero me he dado cuenta que la mayoría a las que les he dado palabras se les olvida. Y es la razón por la que algunos fracasan en su desarrollo y en su vida cristiana. Pastor, ¿cómo hago para enmendar eso? En primer lugar, cómprese un cuaderno. Yo tengo una libreta donde voy escribiendo todo lo que Dios dice a mi vida y a mi familia, con días, con horas, con detalles, cuando me la habló y cuando se cumplieron. Pero hay otra manera, aparte de esta, que hará que jamás se te olvide. Y es que alrededor de todas las promesas que Dios te ha dado a ti, comiences a levantar un altar. Lo que mantiene la promesa viva, lo que mantiene la promesa viva, lo que mantiene tu vida enfocada en las promesas de Dios para ti, es que alrededor de todas esas promesas tú levantes un altar al Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Denle un aplauso fuerte a Jesús. ¿Qué significa el nombre de Siquén? A ver, ¿alguien lo recuerda? Yo lo dije. ¿Qué significa? Y eso tiene un valor. Hombro. ¿Para qué sirve el hombro? ¿Ah? Cuando usted está triste, deprimido, angustiado, ¿qué es lo que hoy necesita? Un hombro. No, un hombro. ¿Un hombre para qué? Para apoyarse. Ahora, en Siquén levanta un altar en el hombro. Dios le está diciendo a Abraham: pase lo que pase en este viaje a tu destino, quiero que sepas que yo soy tu hombro y en mí te puedes apoyar, sea cuales sean las circunstancias. Hoy estoy aquí para decirte: levanta un altar en medio de tus promesas. A ver, dígale a su vecino: levante un altar, hermano. Lo veo como flojito. Levante su altar, levante un altar, busque a Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Ahora, acompáñenme, por favor, no cierre su Biblia. Génesis 12, versículo 8 y 9. Después de haber levantado ese altar, dice: de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel. ¿Cómo se llama? Y plantó su tienda, es decir, donde dormía, teniendo Betel al occidente y Ai o Jai al oriente. ¿Qué dice? La siguiente frase: edificó allí
un altar al Señor e invocó el nombre del Señor, y Abraham siguió su camino continuando hacia el Neguev. Preste atención porque Abraham sigue levantando altar. Ahora, él pone su casa, su tienda entre dos ciudades. ¿Cómo se llamaban las ciudades? Betel y la otra ciudad, Ai. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. ¿Qué significa Ai? Ai significa ruina y escombros. Entre la casa de Dios y las ruinas está viviendo este hombre llamado Abraham. Tiene un vasto territorio delante de él. Tiene una promesa que ese territorio es suyo. Pero el hombre no sabe por dónde comenzar. Aparte que esos territorios no estaban vacíos, estaban ocupados por los cananitas. Preguntarse por dónde comienzo, qué hago, era lo más normal. Él lo sabía. ¿Y qué debe hacer uno cuando no sabe qué hacer? Levantar un altar. Este segundo altar tiene un nombre. Se llama el altar de la dirección. ¿Sabe? Está entre la casa de Dios y la ruina. Para mí esto es significativo. Porque la casa de Dios representa la abundancia. ¿Lo recuerdan? El hijo pródigo en la casa de mi padre. En la casa de mi padre, en Betel hay abundancia. Pero ¿qué hay en Ai? Ruina. Ahora, lo que lo distancia a uno de un lugar a otro, diga conmigo, es una decisión. Usted toma la decisión equivocada y termina en Ai. Y en ay. Pero una decisión lo trae a la casa de Dios. Pero repito, Abraham no sabe qué decisión tomar. Y cuando él no sabe qué decisión tomar, él levanta un altar. Porque en el altar se manifiesta Dios. En el altar Dios habla. En el altar Dios dirige. En el altar no hay lugar para las equivocaciones. Ay, me equivoqué y me fue mal. Si se equivocó y le fue mal, es porque se saltó un paso. ¿Y cuál es ese paso? El altar. Alabado sea el nombre de Jesús. Y mira lo que dice la Biblia. En el versículo 9, vamos a leer el 9 y el 10. Dice así, el versículo 9. Después que levanta el altar dice, y Abraham siguió su camino continuando hacia el Neguev. Es decir, después del altar él recibió dirección. Versículo 10, aquí se me abrió el cerebro. Porque entendí algo que hasta el día de hoy no había entendido. Versículo 10 dice, pero hubo hambre en el país, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Abraham levanta un altar en Betel, entre Betel y Ai. Está en la frontera entre la casa de Dios y la ruina. Y él recibe dirección. Y él termina en Egipto. Yo en otros días y en otros mensajes estuve hablando, predicando sobre esto, diciendo que a Abraham le faltó visión y terminó en Egipto. Y por allá le fue mal. Pero esta semana déjeme corregirme. Porque en ningún lugar del capítulo dice que Dios lo reprendió por tomar esa decisión. Entonces entiendo que el paseo de Abraham por Egipto fue dirigido por el Espíritu Santo. Y esta frase es clave cuando dice, él descendió a Egipto por un tiempo. Es decir, él sabía que era algo perentorio, que era algo breve, que era algo circunstancial, que tenía que descender a Egipto. Él no tiene una explicación del por qué, pero se está dejando direccionar por Dios. Dígame amén, hermano. Los veo
No, pastor, es que yo pensaba que uno tomaba las decisiones que a uno que... No, es que si es así terminas en ay. Tú necesitas levantar un altar. Tú necesitas levantar un altar alrededor de tus promesas. Y necesitas levantar un altar para encontrar dirección. Cuando Abraham llega a Egipto, aquí la cosa se pone buena. Versículo 11 al 13. Mira lo que dice el 11. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham le dijo a Sarai, su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. Parece que algunos esposos se tienen que ver en aprieto para darse cuenta que sus esposas son bonitas. Este era el caso de Abraham. Y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. No sé qué le pesaba más a Abraham, que lo maten a él o que la mujer le viva. No sé cuál era la crisis que tenía realmente. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Madre mía, lo que se estaban metiendo. Él está siendo direccionado por Dios, pero no deja de ser un hombre. Y cuando ve a su esposa que era hermosa, y yo me imagino que las egipcias no eran tanto, entonces dijo: nada, me van a querer matar para quitarme a la mujer. Di que eres mi hermana. Mira lo que dicen los versículos siguientes. Por favor, préstame atención. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Es decir, comenzaron a piropearle a la esposa. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Ya la cosa se estaba pasando de marrón a claroscuro. Y trató bien a Abraham, el cuñado, ¿no? Él pensaba que era el cuñado. Dijo: me gano el cuñado. Escucha. Y trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio, préstame atención, le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor, versículo 17, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste es mi hermana, de manera que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos los despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Pongo una pausa aquí. ¿Por qué se va Abraham a Egipto? ¿Por qué se va a Egipto? ¿Qué había en la tierra de Canaán? Hambre, pobreza. Entonces Dios va a fundar una nación. Abraham levanta un altar en Betel, entre Betel y Ai, y Dios le dice: sigue por ese camino y vete unos días para Egipto. Es mientras tanto. En Egipto, Abraham sale rico. Cuando Dios dirige tu vida, no hay diablo que pueda tocarte. Por eso Faraón dijo: tendré una más en mi harén, y Dios dice que lo hirió con todo tipo de enfermedades. A esa mujer usted no la toca. Así que yo puedo ver en esta historia que cuando Dios te dirige, hay protección de Dios sobre tu vida, y en segundo lugar hay abundancia y hay prosperidad. Cuando Dios dirige tu vida, te saca de la ruina, te saca de la pobreza y te bendice. ¿Cuántos van a levantar ese altar en esta hora?
Ahora, en el capítulo 13, estamos leyendo Génesis, capítulo 13, porque dice que Faraón dijo, ya, saquen a este hombre de aquí, porque es que Abraham no era de ahí. Abraham tenía un destino, y era Canaán. Pero Abraham entró pobre y salió rico. Preste atención, 13:1 dice, Abraham subió de Egipto al Neguev, él y su mujer, con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham era muy rico. En la versión Reina Valera, que es la que más me gusta, pero que hoy no la traje, dice, era riquísimo. Es el único versículo de la Biblia donde se utiliza esa palabra, riquísimo. ¿Y dónde se volvió riquísimo? En ese ratico que pasó por Egipto. En ese ratico, hermanos queridos, cuando Dios dirige su vida, lo que tardaría usted en reunir para comprarse algo, Dios se lo puede dar en menos tiempo. Porque cuando Dios dirige, la victoria es segura. Pero voy a hacer una pausa aquí para que eso suene bonito y los aplausos también. Pero para que Dios dirija, ¿qué hay que hacer? A mí usted no me hable de dirección si no hay altar. Y hay un montón de hermanos, no aquí, por allá, en otros países. Todo es, el Señor me dijo, y el Señor me habló, y yo sé que Dios habla y que Dios habla. Pero esos altares, uno se acerca y ese altar está seco, está puro polvo, años que no prenden un poquito de fuego. ¿Sabe? Donde hay altar, la voz de Dios no se manifiesta. Dios le habla a la gente que le busca. Parece que uno solo se lo está gozando. Dígale a quien tiene al lado, ¿cómo está su altar, hermano? Por favor, ¿cómo está su altar? Capítulo 13, versículo 1, tercer altar. Mira lo que dice. Abraham subió desde Egipto al Neguev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y anduvo en sus jornadas desde el Neguev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. El tercer altar tiene un nombre. El tercer altar es el altar de la gratitud. Diga conmigo, gratitud. ¿Cómo entró Abraham a Egipto? Con una mano adelante y una atrás. Entró arruinado. Recuerda que el plan de Dios es fundar una nación, y no se puede fundar una nación limpio. No se puede fundar una nación sin dinero. No se puede fundar una nación sin animales, sin bestias, sin siervos. No se podía. Entonces Dios dijo, ¿de dónde le saco a este? Tírate unos días para Egipto. Dirección. Se fue a Egipto. Allí Dios lo protegió. Lo que él temía no lo alcanzó. Respetaron a su mujer. Duró un par de días allí en angustia. Pero de allí salió con ganado, con plata y con oro. ¿Qué hace Abraham? Lo que no hacen una... Ya no voy a decir lo que se me vino a la mente. No digo... No, eso no lo voy a decir. Pero unos cristianos que cuando no tienen nada tienen el altar encendido. Pero apenas llega una bendición y se olvida del altar. Y se entregan solo a los placeres y al disfrute. Porque antes yo solo comía arroz con huevo. Pero ahora tengo para comer muchas más cosas, las que a mí me dan la gana. Y yo me olvido de Dios y me olvido del altar. Pero Abraham era otro tipo de creyente. Abraham volvió de donde salió al altar, quitó el polvo y comenzó a adorar a Dios. Porque ese es el altar
Oye, cuando no hay gratitud, las cosas no van bien. Los que están conmigo saben que lo que voy a decir casi lo digo el 90% de las veces que predico. Siempre hablo de la ofrenda y de los diezmos. Y voy aclarando, no tengo interés en el dinero de nadie. Pero tengo que enseñarte una cosa. Dinero es gratitud. Cuando tú diezmas y ofrendas, tú le estás diciendo a Dios, tú eres la fuente de mi provisión. Cuando tú no das, a pesar de que Dios te está bendiciendo, tú sin darte cuenta estás extendiendo tu tienda hacia la ruina, hacia la miseria, porque tú crees que eres tú el que consiguió lo que tiene. Pero el que levanta el altar sabe que todo lo que tiene lo tiene por la gracia y la misericordia de Dios. Y de lo que tú me has dado, Señor, yo te devuelvo. Por eso para mí es importante, porque cuando yo veo que la gente da, lo hace porque están agradecidos con Dios. Levanta un altar de gratitud. No sé, dije que podía levantar un altar de gratitud. Puede levantar su mano y decir, Señor, gracias. Gracias. Solamente, pero no buscando que usted se deprima. Solamente imagínese un poco quién fuera usted hoy si no conociera a Jesús. Madre mía, en estos días uno me dijo, ya he aumentado 10 kilos. Hermano, gloria a Dios. Sin Cristo uno ni aumenta de kilos. Se lo come la miseria. Creo que tenemos mucho que agradecer. Y aunque no estamos hablando que no tenemos problemas, sí tenemos problemas, tenemos lucha, tenemos batallas, tenemos adversidad, pero también tenemos el gozo del Señor, ese gozo que no se va de nuestra vida. Hay motivos suficientes en esta tarde para estar agradecidos con Dios. Agradecidos con Dios. Conocí hoy a Johan, que viene del Perú, tiene 2 meses. Lo recogí, venimos hablando, pastor, yo no voy a una iglesia desde que tengo 7 años. Pero su mamá es cristiana, siempre está orando por él. Y hoy está volviendo después de muchísimo tiempo a estar en un culto. Hoy hay que levantar un altar de gratitud. Y yo sé que su madre allá donde está, porque venían hablando en el WhatsApp. Yo creo que ahora mismo, ¿sabe lo que está haciendo tu mamá? Levantando un altar, diciéndole a Dios, gracias Señor, porque llevaste a mi hijo hoy a tu casa para adorar y bendecir tu nombre. ¿Dónde está el pueblo agradecido? ¿Dónde está la gente que sabe que Dios ha hecho milagros en su vida? ¿Dónde está la gente que agradece su salvación, su restauración? ¿Dónde está la gente que le dice, Señor, gracias? Levanta tu altar. Déjate de estar quejándote tanto y levanta un altar. Aleluya. Muy bien. ¿Cuál tu altar? Son 5, me quedan 2. Lo que pasa es que los 2 que vienen son 2 altares más grandes. No. El cuarto altar, Génesis 13, versículo 10. Este me llamó la atención y me ministró Dios muchísimo. Versículo 5, mejor, 13:5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Es que cuando andas con un bendecido, la bendición del otro te arropa. Eso es un principio, Por eso no se junte con cualquier persona. Versículo 6. Pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Así que Abraham le dijo a Lot, mírame, Abraham le dijo a Lot, te ruego que no haya problema entre nosotros.
ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Diga conmigo, te ruego que te separes de mí. Esto que te voy a decir va a ser fuerte, pero voy a agarrar aquí un poquito de ánimo antes de entrar allí. Sigo leyendo. Abraham le dice, si vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Este Lot era medio venezolano. Él vio lo más bonito. Tiene los ojos buenos. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron. Diga conmigo, separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera. Versículo 14, presta atención. Y el Señor le dijo a Abraham, después que Lot se había separado, esta palabra la menciona ya creo que 4 o 5 veces, separándose. Mira, Lot se había separado de él. Voy a leer el versículo 14. Y el Señor le dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, corre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Presta atención que esto es interesante. Versículo 18. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y allí edificó, ¿qué edificó? ¿Qué edificó? Un altar al Señor. Hebrón significa unión. Manré significa fuerza. Si usted ha notado, siempre el altar estaba al lado de ¿qué? De la tienda, de su casa. Hay gente que viene a levantar altar en la iglesia, pero el altar no se levanta en la iglesia, el altar se levanta en la casa. Lo voy a volver a repetir. El altar no se levanta el domingo en la iglesia, el altar se levanta en casa. No te vayas del trabajo sin levantar altar. Ahora, ¿cómo se llama este altar? ¿Ah? ¿Cómo se llama el cuarto altar? Unión. No. El altar de la separación. Lot nunca debió viajar con Abraham. Diga conmigo, nunca. Volvemos a Génesis 12, 1 al 3. Sal de tu tierra y de tu... Y Abraham le coló a Dios a Lot. Dijo, Señor, ¿sabes? Nosotros somos muy humanos. Señor, tú sabes que yo este niño lo quiero como un hijo para mí. Y lo metió. Le voy a decir una cosa, porque yo sé que todos ustedes buscan alcanzar los sueños de Dios para su vida.
quieren lograr metas en sus vidas. Pero hay que levantar un altar de separación. Porque hay muchas personas que no deben estar alrededor suyo. Y esto suena no muy bien, ni muy cristiano. Quiero decir algo a favor de Lot. Lot no era ningún mundano, no era ningún pecador. De hecho, la Biblia dice que Lot era un justo, que afligía su alma al ver los pecados de Sodoma y de Gomorra. Era un hombre íntegro. Pero sabe, Dios no lo llamó para andar con Abraham. Yo entiendo que no todo el mundo que llega a Esperanza Viva, no todo el mundo llegó para quedarse, porque ni yo soy para él ni él es para mí. Eso hay que entenderlo. Tenemos que viajar con la gente que Dios destinó, que van en el mismo autobús porque van al mismo destino. Y hay gente que por más buena que sea, en vez de ayudarte son un estorbo que te impide alcanzar lo que Dios tiene para ti. Y si Dios hoy te está diciendo sepárate, no lo dude, ni bote una lágrima. En vez de estar llorando, levante un altar. Porque cuando levantes el altar vas a entender lo que Dios tiene preparado para ti. Escucha algo interesante. La Biblia dice cuando Lot se separó, Dios le volvió a hablar a Abraham. Nosotros leemos esto de capítulo en capítulo y creemos que es de un día para otro. No, años. Dios dejó de hablar con Abraham un tiempo. ¿Sabes por qué dejó de hablar un tiempo? Porque estaba Lot. Y yo te dije a ti, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿No ves a dónde te está llevando Lot? A que tus pastores estén peleando y a que tú estés peleando con tu familia. Y en vez de estar enfocado en el proyecto que tengo para ti, estás dedicado a pelear por ganado y por pastores. ¿Sabes qué? Es el momento de separar esto. Y Abraham lo entendió. ¿Y sabes por qué lo entendió? Porque porque vivía en un altar. No se separe de la gente por separarse. Pero cuando Dios le diga, a este tienes que sacarlo de la lista de invitados, que no le tiemble el pulso. Porque allí dependerá de que termine en Betel o termine picando piedras en Ahí. Escucha lo que te digo hoy. Hebrón. ¿Qué significa Hebrón? ¿Qué significa Hebrón? Unión. Y Dios ese día le enseñó algo a Abraham. Si hay una unión indispensable, inquebrantable y eterna, debe ser la unión tuya conmigo. Si tú estás pegado conmigo, entonces tu destino será alcanzado. ¿Están aquí o se fueron ya? Vamos entonces directo al quinto altar. El quinto altar. El quinto se llama el altar de la entrega total y la obediencia radical. Génesis 22. Pasaron un montón de años y muchos años y ya Abraham estaba viendo las promesas cumplirse. Ya había nacido Isaac. Él sabía que su hijo iba a engendrar muchos hijos y que de los hijos de sus hijos ahí estaban las naciones que Dios le había prometido. Y de repente dice en el versículo 22:1, aconteció después de estas cosas que Dios probó, es decir, puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Este es el quinto altar de Abraham. ¿Qué diferencia hay entre este altar y los 4 primeros?
Los 4 primeros los levantó Abraham de manera voluntaria. El 5º altar se lo pidió el Señor. ¿Sabe por qué se lo pidió el Señor? Porque era ilógico e impensable lo que iba a hacer ahora. No pasa por la mente humana. Y llegará un momento que Dios te va a pedir cosas que para ti son ilógicas. Por ejemplo, toda la vida persiguiendo un sueño, toda la vida deseando un hijo propio con su esposa, toda la vida soñando que va a ser el padre de multitudes y que habrá una nación como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y de repente Dios te dice, entrégamelo. Quiero decirle que no era solo entregarle su hijo, era entregarle el sueño que él tenía, el plan y el propósito. ¿Y sabe lo que hizo Abraham? Esto lo prediqué el domingo pasado. Abraham le dijo, Señor, ni peleó, ni discutió, ni se llenó de tristeza. Agarró a su muchacho, agarró la leña, la caja de fósforo, el cuchillo y vámonos a ofrecer el altar. Ese es el altar del sacrificio. Es el altar de la entrega. Y es el altar de la obediencia radical. Todos ustedes conocen la historia. Todos ustedes saben que Dios no permitió que Abraham ejecutara a su hijo. Solamente era una prueba. Nunca iba a permitir que tocara a su hijo. Dios no es un Dios que se satisface en los sacrificios humanos. Solo quería probar hasta dónde llegaba Abraham. ¿Sabe? Uno llega a un momento que se vuelve tan visionario y tan lleno de fe y tan lleno de promesas que el propio Dios que te dio la fe, las promesas y los sueños terminan ocupando el segundo lugar de tu vida. Y que tus sueños y tus promesas y tus planes comienzan a ocupar el lugar de Dios. Y Dios quería enseñarle algo a Abraham. Yo soy más grande que cualquier cosa que tú puedas tener. Y Abraham le dijo a Dios, y yo quiero demostrarte a ti que tú eres más grande que cualquier cosa que yo pueda tener. Es el altar del sacrificio. ¿Cuántas cosas hay que sacrificar? Tampoco le voy a pedir que sacrifique algo, porque ese altar solamente es Dios quien lo pide. Creo que la vez pasada les comenté la historia de aquella mujer que conocí en Venezuela, en la ciudad de Maracay. Era una mujer anciana, casi 80 años, y a mí me hospedaron en su casa. Una semana predicando, y en esa semana nadie llegó a visitar a aquella anciana, hasta que un día le pregunté, hermana, ¿no tiene familia, no tiene hijo, no tiene nada? Me dijo, no, hermano, le voy a contar mi historia. Yo me casé y recién casada fui al supermercado y camino al súper, había una campaña, había un hombre predicando, y yo me detuve un rato y escuché. Aquello me impactó tanto que cuando abrí los ojos estaba al frente recibiendo a Jesús como mi Salvador. Llegué emocionada a mi casa para contarle a mi esposo en plena luna de miel que ahora le di mi vida a Cristo. Y sabe, mi esposo, enojado por lo que yo había dicho, soltó estas palabras: hoy mismo tú decides entre tu Cristo y yo. Y ella me mira y me dice, ya entonces sabe, pastor, porque estoy sola. Levantó un altar de sacrificio. Hay gente que le gusta la iglesia, hay gente que le gusta el culto, que le gusta la alabanza, pero nunca terminan de entregarse. Se convierten en unos eternos visitantes. Nunca forman parte. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben que Dios les está pidiendo que levanten un altar y todavía se lo están pensando. Cuando Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo, dijo algo interesante, dice, a tu hijo a quien tú amas.
Porque Dios nunca te va a pedir que lleves a ese altar algo que tú no amas. Y observa algo interesante. Le dice, quiero que me lo ofrezcas en holocausto. ¿Sabe lo que significa holocausto? Era que se quemara completo, que no quedara ni las cenizas. Lo que tú más amas, a lo mejor Dios te va a decir hoy, que se vuelva ceniza. Y a lo mejor usted me está escuchando y va a decir, pero esa historia, cuando iba a sacrificar a su hijo, Dios le dijo que no y le devolvió el sueño. Entonces si es así, yo lo voy a hacer. Le voy a decir algo, no le garantizo que Dios se lo devuelva. Porque en el caso de Abraham era necesario devolverlo para poder fundar una nación. Pero tienes que estar dispuesto a entregar todo por Jesús. O es todo o es nada. Dios no se conforma con poco, porque Él lo entregó todo primero por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sabe Moriah? En ese mismo lugar, 2000 años después casi, Jesús fue alzado en una cruz como el sacrificio perfecto de Dios. Dios lo entregó todo y Dios lo espera todo. Dale un aplauso fuerte al Señor.